Carlos Romero es el secretario de Política Sindical y Sectorial de Universidad UGT. Carlos, ¿me puedes hacer una valoración de cómo está la situación de la negociación colectiva cuando estamos prácticamente en el mes de noviembre? Bueno, hay dos características que podemos resaltar de la situación en la que se encuentra. Una primera, de retraso generalizado, y todos los sectores en los que participamos en la negociación en estos momentos presentan un retraso comparado con lo que ocurría en el año anterior. Como ejemplo, decir que en los convenios provinciales de la construcción, una vez que se firmó el convenio estatal, en estos momentos hay 22 convenios renovados entre los nuevos y los firmados. 22 sobre 52, es decir, menos de la mitad de los convenios están actualizados al año 2012, quiere decir que hay un cierto retraso, y prácticamente igual en el caso del metal, 21 convenios están renovados en este año sobre 52 posibles. Por tanto, hay un retraso considerable y yo creo que se debe prácticamente a la situación a la actitud de la propia patronal. Es una actitud que vemos que se generaliza en los sectores en los que hay una cierta resistencia a renovar los convenios, intentando aprovechar al máximo la situación que les es favorable en estos momentos, intentando presionar a los trabajadores. En los otros dos convenios sectoriales, el sectorial estatal de madera y el de derivados de construcción, también tienen una situación particular. Una vez firmado el convenio estatal del sector de la madera, con una valoración positiva que hizo nuestra federación sobre el contenido de ese convenio, nos encontramos con una situación un tanto paradójica, y es que una parte de la patronal de Confemadera ha impugnado el propio convenio que ellos habían firmado. Por tanto, se produce una situación un tanto anómala y que estamos esperando a ver cómo se desarrolla en los próximos días. Esto lo que está provocando es un retraso considerable en la negociación de los convenios provinciales. Prácticamente 8 convenios sobre el total en estos momentos se encuentran renovados. Y en el caso de derivados del cemento, que fue un convenio ya polémico desde su inicio, recordar que fue un convenio impugnado por la autoridad laboral, que ya tuvo un juicio de la Audiencia Nacional en el que nos fue desfavorable, y que en estos momentos hemos presentado el recurso ante el Tribunal Supremo y está pendiente de resolución. Bueno, esta situación lo que está provocando es ciertamente una paralización en la negociación de los convenios provinciales, que todavía no se habían actualizado. Si bien el ritmo de actualización de estos convenios era razonable hasta el momento de la impugnación del convenio, en estos momentos se ha paralizado prácticamente la negociación en el ámbito provincial, y es debido básicamente a la expectativa que hay sobre cómo va a resolverse este recurso que está planteado. ¿Qué parte de culpa o de responsabilidad tiene la reforma laboral en todo este retraso que se está produciendo en la negociación colectiva, y que creo que es una de las primeras veces en que llegamos a este nivel de retraso? Sí, yo creo que es fundamental. La ventana que se ha abierto, la expectativa que han abierto algunas patronales ante la posibilidad de que a partir del 8 de julio, que es la fecha de aprobación de la reforma, los convenios puedan perder vigencia por pérdida de ultraactividad en un año, que es lo que el mensaje que está trasladando la patronal, pues eso está alentando a la posibilidad de que, retrasando la negociación, puede conseguirse la pérdida de muchos convenios. Frente a eso, nosotros tenemos que decir que aquellos convenios que tenían cláusulas anteriores en las que se recogía que el convenio mantendría su vigencia hasta que fuese renovado por otro, nosotros defendemos que esa cláusula equivale al pacto en contrario que exige la ley, y por tanto esos convenios no tendrían la pérdida de ultraactividad en un año, como dice la reforma y como quiere sostener una parte importante de la patronal. Luego vamos a defender que los convenios puedan mantener su actividad más allá de un año, en aquellos casos en los que la cláusula que existía ya en los convenios recogiera esta posibilidad. Pero evidentemente la reforma está generando la paralización, está provocando que las patronales hayan cambiado de actitud. En muchos casos eran posiciones contrarias antes de que la reforma fuera firme, y en estos momentos vemos cómo hay patronales que se están plegando a los contenidos de la reforma. La llamada de atención que el Gobierno le ha hecho a la COE parece que está dando resultados en el seno de las patronales, y vemos cómo efectivamente van variando su posición y están absolutamente en contra de cualquier aspecto que suponga una limitación de los efectos que la reforma les da a los empresarios. No quieren que la negociación colectiva limite la capacidad de decisión unilateral que la reforma les da a los empresarios. ¿En qué ha quedado entonces el acuerdo para el empleo de la negociación colectiva que se firmó hace 15 días?
Bueno, pues ciertamente está en una situación un tanto extraña, porque era un acuerdo en el que tanto COE como las confederaciones sindicales habíamos depositado la esperanza de que eso sirviera al Gobierno para que la reforma laboral hubiera tenido en cuenta esos acuerdos. Finalmente la reforma laboral no tuvo en cuenta los pactos a los que habíamos llegado y hemos visto cómo la COE en un primer momento se opuso o fue crítica con los aspectos de la reforma, pero como decía antes, en estos momentos vemos cómo van variando su posición, se van plegando a los contenidos de la reforma y ya no están dispuestos a asumir los contenidos que la ANC establecía básicamente en medidas de flexibilidad interna negociada. Bueno, esa capacidad que la reforma les da a los empresarios para decidir de manera unilateral la están queriendo aplicar en toda su extensión, eso sí. Quieren, sin embargo, mantener los objetivos de crecimiento salarial que establecía la ANC. Es decir, para la patronal el ANC solo sirve como elemento de contención salarial, pero no quieren respetar aquellos aspectos que suponían la negociación de la flexibilidad interna. Cuando han pasado ya 5 o 6 meses desde la aprobación de la reforma laboral, ¿qué balancearías, lógicamente por lo que me está diciendo negativo, pero ¿qué realmente es el alcance que nosotros pensábamos que iba a tener o va incluso más allá de lo que pensábamos en el aspecto negativo? Ciertamente vemos cómo en los últimos meses, sobre todo, se está aumentando la actitud de las patronales de aprovechar al máximo los márgenes que le da la reforma. Y estamos viendo cómo efectivamente ya no solo en pequeñas empresas, sino también en grandes empresas, las direcciones se atreven ya a plantear abiertamente reducciones de salarios, aumentos de jornada, ya en empresas muy importantes de este país. Por tanto, vemos cómo efectivamente el Gobierno, que está presionando a las empresas para que sigan esta línea de trabajo, vemos cómo va dando sus frutos. Y a día de hoy es verdad que se puede contemplar cómo el crecimiento salarial, el incremento salarial que se está pactando en los convenios nuevos está muy por debajo de los convenios revisados o de los incrementos que se habían pactado en años anteriores. Y estamos viendo también con cierta preocupación cómo, ante el temor a la pérdida del empleo, nuestros delegados, nuestros representantes aceptan empeorar las condiciones, ya sea reducciones de salario o aumentos de jornada. Creo que debemos hacer una valoración en profundidad de esta situación, intentar corregir el rumbo que ésta lleva, porque si a juicio de la ministra de Empleo estamos empezando a salir de la crisis, no habría justificación para que las empresas sigan planteándonos situaciones tan duras como la de reducciones de salario o aumento de jornada. Yo creo que las jornadas de negociación colectiva que celebraremos en el mes de noviembre tienen que servir como punto de debate y reflexión sobre qué estamos haciendo en la negociación colectiva e intentar corregir aquellas cosas que nos van mal. Precisamente te iba a preguntar sobre las perspectivas que hay para el año que viene en la negociación colectiva. Bueno, pues a tenor de los indicadores económicos que hacen pues todos los observadores, parece que la cosa va a ir mal. Si nos atenemos a las previsiones del Gobierno, tanto en el contenido de los presupuestos generales del Estado, como las propias declaraciones de algunos de sus miembros, como la ministra de Empleo, entre otros, bueno, parece que el año que viene va a ser un año mejor. Ojalá fuese así. Para nosotros sería este el escenario más favorable para que la negociación colectiva desarrolle toda su capacidad y consigamos minimizar los efectos que la crisis ya está teniendo sobre los trabajadores. Pero muchos nos tememos que no va a ser así. Por tanto, el próximo año va a seguir siendo un año duro. La reforma laboral seguirá en toda su extensión aplicándose o intentándose aplicar hasta las máximas consecuencias por parte de los empresarios y sinceramente la situación de crisis no es el mejor escenario para que los sindicatos podamos plantear reivindicaciones importantes. No obstante, insisto, también esto tendrá que ser objeto de debate y reflexión en estas jornadas de negociación colectiva en las que a nuestros delegados les tenemos que dar orientaciones claras y analizar experiencias concretas que ya se han producido en la negociación para evitar repetirlas en los casos que hayan sido malas o para generalizarlas en aquellos casos en los que nos han ido mejor.